En la ciudad colonial de Santiago de Chile, el 14 de marzo de 1845, una mujer de 63 años, llamada Juana Remedios de la Santísima Trinidad, caminó con paso firme hacia la plaza principal de la ciudad. Sus manos, desgastadas por décadas de trabajo, temblaban ligeramente mientras sostenía un cofre de madera tallada. El aire frío de la mañana austral cortaba como cuchillo, pero nada era comparable al hielo que estaba por instalarse en los corazones de las familias más poderosas de Chile. Porque lo que Juana estaba por revelar no era simplemente un secreto, era una verdad tan devastadora que redefinirá la identidad de generaciones enteras, demostrando que el poder y la sangre aristocrática pueden ser ilusiones construidas sobre las decisiones de una sola mujer. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final, porque lo que está por revelarse cambiará todo lo que creías saber sobre justicia, venganza y redención. Santiago de Chile, en 1845, era una ciudad de contrastes brutales. Con aproximadamente 42.000 habitantes, la capital chilena se había consolidado como el centro del poder político y económico de una nación joven que apenas llevaba 25 años de independencia. Las calles empedradas del centro histórico estaban flanqueadas por casonas coloniales de 2 pisos, con balcones de hierro forjado, donde residían las familias que habían heredado fortunas construidas durante 3 siglos de dominio español. La plaza de armas, corazón pulsante de la ciudad, estaba rodeada por la Catedral Metropolitana, el Palacio de la Real Audiencia y las residencias de las familias más distinguidas. A solo 6 cuadras de ese esplendor comenzaban los barrios donde vivían los mestizos, los indígenas mapuches desplazados y los esclavos africanos que, aunque técnicamente liberados por la ley de 1823, seguían atados a sus antiguos amos por deudas, contratos laborales abusivos y la imposibilidad práctica de forjar una vida independiente. La economía chilena de mediados del siglo XIX dependía de la minería de plata y cobre, la agricultura en los valles centrales y el comercio portuario en Valparaíso. Las haciendas que rodeaban Santiago producían trigo, uvas para vino y ganado, empleando a cientos de trabajadores en condiciones apenas mejores que la esclavitud formal. La Iglesia Católica mantenía un poder inmenso, controlando la educación, los hospitales de caridad y dictando los códigos morales que regían cada aspecto de la vida social. Los matrimonios se arreglaban como transacciones comerciales, uniendo fortunas y apellidos. Los hijos ilegítimos eran ocultados o enviados a conventos. Las mujeres de clase alta vivían recluidas en sus hogares, dedicadas a la piedad religiosa y la administración doméstica. Y en ese mundo de apariencias inmaculadas y jerarquías rígidas, existía una mujer que conocía los secretos más íntimos de cada familia aristocrática. Juana Remedios había nacido el 12 de abril de 1782 en una hacienda al sur de Santiago, hija de una esclava africana traída de Cuba y un capataz mestizo que nunca reconoció su paternidad. Su madre, llamada María de los Dolores, había sido comprada por la familia Aldunate y Larraín en 1778 por la suma de 500 pesos de plata. Juana creció entre los establos y las cocinas de la hacienda, aprendiendo desde los 5 años a ayudar en las tareas más pesadas. Pero su destino cambió cuando tenía 13 años. La señora de la casa, doña Beatriz Josefina de Aldunate y Vicuña, embarazada de su 7º hijo, comenzó a tener complicaciones graves durante el parto. El médico de la familia había muerto 3 meses antes por una fiebre tifoidea, y la comadrona del pueblo vivía a 2 días de viaje. Fue entonces cuando María de los Dolores, que había asistido docenas de partos en la hacienda, intervino para salvar la vida de su ama.
Durante 18 horas trabajó con manos expertas, aplicando conocimientos transmitidos por generaciones de mujeres africanas. Cuando finalmente nació un niño sano y doña Beatriz sobrevivió contra todo pronóstico, la familia Aldunate reconoció el valor de tener una partera de confianza en su servicio. María de los Dolores comenzó a entrenar a Juana en el arte de la partería. Durante 5 años, madre e hija trabajaron juntas, atendiendo partos no solo en la hacienda, sino en las propiedades vecinas. Juana demostró tener manos extraordinariamente hábiles y una intuición natural para detectar complicaciones antes de que se volvieran mortales. Aprendió a posicionar bebés que venían de nalgas, a detener hemorragias, a preparar infusiones de hierbas que aceleraban el trabajo de parto o aliviaban el dolor. Pero más importante aún, aprendió a guardar silencio absoluto sobre lo que veía y escuchaba en las habitaciones de parto, porque en esas horas de vulnerabilidad extrema, las mujeres aristocráticas confesaban secretos que nunca revelarían en confesión. Hablaban de amantes prohibidos, de embarazos concebidos en adulterio, de hijos anteriores abandonados, de enfermedades venéreas contraídas por sus esposos en burdeles. Juana escuchaba todo con expresión impasible, prometiendo discreción absoluta. Y durante 45 años mantuvo esa promesa. En 1800, cuando Juana tenía 18 años, su madre murió de neumonía. La joven heredó no solo los conocimientos de María de los Dolores, sino también su reputación impecable. Las familias aristocráticas de Santiago comenzaron a solicitar sus servicios con meses de anticipación. Juana se convirtió en la partera más buscada de la capital, presente en el nacimiento de futuros ministros, obispos, hacendados y herederos de fortunas incalculables. Cobraba 5 pesos por parto para familias de clase media y hasta 20 pesos para la aristocracia, sumas que acumulaba meticulosamente en un cofre enterrado bajo el piso de tierra de su choza. Pero el dinero no era lo único que Juana guardaba con celo. También guardaba una herida que nunca había sanado. El 23 de septiembre de 1802, Juana dio a luz a su primer y único hijo, un niño de piel clara que nació con los ojos verdes de su padre. El padre era don Rodrigo Sebastián de Errázuriz y Madariaga, hijo menor de una de las familias más poderosas de Chile, propietaria de 3 haciendas y 2 minas de cobre en el norte. Rodrigo tenía entonces 24 años y Juana 20. El embarazo había sido consecuencia de 4 meses de encuentros secretos que comenzaron cuando Rodrigo contrató a Juana para atender el parto de su hermana mayor. Durante esos meses, Rodrigo le prometió matrimonio, libertad, una casa propia en la ciudad. Le juró por todos los santos que la amaría siempre, que su hijo sería reconocido, que encontraría la manera de desafiar las convenciones sociales. Juana, que nunca había conocido el amor, creyó cada palabra. Pero cuando reveló su embarazo, Rodrigo desapareció durante 3 semanas. Cuando finalmente regresó, traía una bolsa con 100 pesos de plata y una expresión de piedra. Le dijo que su familia había arreglado su matrimonio con doña Mercedes Antonia de Larraín y Lécaros, hija del conde de Quinta Alegre. La boda sería en 2 meses. El niño que Juana llevaba en el vientre jamás podría llevar el apellido Errázuriz. Jamás sería reconocido como su hijo. Y si Juana revelaba la verdad, él se aseguraría de que nunca volviera a trabajar como partera en Santiago o cualquier otra ciudad de Chile. Juana parió sola en su choza, mordiendo un trapo para no gritar. El niño nació el 23 de septiembre de 1802 a las 3:15 de la madrugada, bajo una luna llena que iluminaba las montañas de los Andes como si el cielo mismo fuera testigo de su dolor.
Lo llamó Miguel Ángel, porque quería que su hijo tuviera un nombre celestial que lo protegiera en un mundo que lo rechazaría por su sangre mestiza. Durante 6 meses, Juana crió a Miguel mientras seguía trabajando como partera. El niño era sano, inteligente, hermoso. Tenía los ojos verdes de su padre y la sonrisa luminosa de Juana. Pero el 15 de marzo de 1803, cuando Miguel tenía apenas 5 meses y medio, don Rodrigo apareció en la choza de Juana acompañado por 2 hombres. Sin decir una palabra, arrancó al bebé de los brazos de su madre. Juana gritó, se aferró a su hijo, suplicó de rodillas. Rodrigo le dio una bofetada que la tiró al suelo y le dijo con voz helada que Miguel sería enviado a un orfanato en Valparaíso, donde crecería sin saber jamás quién era su madre o su padre, que si intentaba buscarlo, él personalmente se encargaría de que fuera acusada de brujería y quemada en la plaza pública. Juana vio a su hijo desaparecer en los brazos de un extraño, sus gritos de bebé desgarrando el aire de la mañana. Y en ese momento, algo dentro de ella murió. O quizás no murió. Quizás se transformó en algo más oscuro, más paciente, más implacable. Durante 2 semanas Juana no comió, no durmió, no salió de su choza. Las familias que habían contratado sus servicios enviaron mensajeros preguntando si estaba enferma. Finalmente, el 1 de abril de 1803, Juana emergió de su refugio. Sus ojos estaban hundidos, su cuerpo había perdido peso, pero su expresión era de calma absoluta. Retomó su trabajo como si nada hubiera sucedido. Atendió partos con la misma eficiencia de siempre, pero dentro de ella una idea había germinado. Una idea que era al mismo tiempo venganza y justicia, crueldad y redención. Si las familias aristocráticas valoraban tanto la pureza de su sangre, si los apellidos y las herencias eran más importantes que el amor o la humanidad, entonces Juana les mostraría cuán frágiles eran esas certezas. Les mostraría que todo su poder estaba construido sobre la confianza que depositaban en una esclava mestiza a la que habían despreciado toda su vida. El plan comenzó el 7 de junio de 1803. Esa noche, Juana atendió el parto de doña Fernanda Ignacia de Vicuña y Larraín, esposa de don Maximiliano José de Montt y Gana, uno de los abogados más prominentes de Santiago. Doña Fernanda dio a luz a un niño sano a las 11:15 de la noche. En la habitación contigua, separada por una simple cortina de tela, una sirvienta mestiza llamada Rosa había dado a luz 2 horas antes a otro niño, también sano, también de piel clara. El padre biológico del niño de Rosa era el mismo don Maximiliano, quien había abusado de la sirvienta durante meses. Nadie lo sabía excepto Rosa y Juana. A las 2:30 de la madrugada, cuando todos en la casa dormían excepto Juana que vigilaba a las madres, la partera tomó una decisión. Envolvió a ambos bebés en mantas idénticas. Colocó al hijo de Rosa en la cuna de plata de doña Fernanda. Colocó al hijo de doña Fernanda en la cesta de mimbre de Rosa. Cuando el sol salió, don Maximiliano besó la frente de su heredero legal sin saber que estaba besando a su hijo ilegítimo. Y Rosa amamantó al niño de doña Fernanda antes de ser expulsada de la casa con su bebé, porque las sirvientas con hijos eran consideradas una distracción inadecuada. Hay historias que no deben olvidarse, y esta es una de ellas. Si conoces a alguien que necesita entender cómo la injusticia puede transformarse en una forma terrible de justicia, comparte este relato ahora mismo. Porque lo que Juana comenzó esa noche no fue un acto aislado, sino el inicio de una revolución silenciosa que tomaría 20 años en completarse. El intercambio de bebés se convirtió en el método de Juana para reescribir la historia de Chile. No lo hacía en cada parto. Eso hubiera sido demasiado arriesgado y detectado rápidamente.
Lo hacía solo cuando se presentaban las condiciones perfectas, cuando dos mujeres daban a luz la misma noche en la misma casa o en casas vecinas, cuando una era aristócrata y la otra era sirvienta, esclava o mujer de clase baja, cuando los bebés tenían complexiones similares que no despertarían sospechas inmediatas, cuando Juana sabía que podría realizar el intercambio sin testigos. Y muy especialmente cuando sabía que el aristócrata involucrado había cometido alguna crueldad particular, algún abuso de poder, alguna injusticia que merecía este tipo de retribución cósmica. Durante los primeros 5 años, Juana realizó 7 intercambios. Cada uno fue ejecutado con precisión quirúrgica. Elegía momentos de caos, cuando había complicaciones médicas que distraían a todos, cuando las madres estaban inconscientes por el dolor o el agotamiento, cuando la noche era tan oscura que nadie podía ver con claridad. Desarrolló técnicas para memorizar cada marca de nacimiento, cada mechón de cabello, cada detalle que pudiera diferenciar a un bebé de otro. Llevaba un registro mental de cada intercambio, grabando en su memoria los nombres, las fechas, las características físicas. Pero nunca escribió nada. El papel podía ser descubierto, robado, usado como evidencia. Su memoria era el único archivo de esta conspiración monumental. En 1808, Juana intercambió a la hija recién nacida de doña Josefa Antonieta de Larraín y Salas, con la hija de una lavandera indígena mapuche que había dado a luz en los establos de la misma hacienda. La niña aristócrata creció lavando ropa en el río Mapocho, desarrollando manos callosas y espalda encorvada. La niña mapuche creció en salones de música, aprendiendo francés y piano, casándose eventualmente con un diplomático español. En 1811, intercambió al hijo de don Francisco Javier de Undurraga y Coo con el hijo de una cocinera mulata. El niño mulato heredó 2 haciendas y 4.000 hectáreas de tierra. El niño aristócrata murió a los 14 años trabajando en una mina de cobre, sus pulmones destruidos por el polvo mineral. En 1815, después de la batalla de Rancagua, que marcó temporalmente el fin del proceso independentista chileno, muchas familias aristocráticas abandonaron Santiago, huyendo del avance realista. El caos de la guerra creó oportunidades perfectas para Juana. Durante esos años turbulentos, realizó 13 intercambios adicionales. Familias que regresaron a sus hogares años después nunca cuestionaron que sus hijos hubieran cambiado, atribuyendo las diferencias al paso del tiempo y las privaciones de la guerra. Un niño que había sido tímido antes de la huida regresaba extrovertido. Una niña con ojos castaños ahora tenía ojos verdes. Los padres simplemente asumían que la guerra había transformado a sus hijos, sin sospechar que literalmente no eran los mismos niños. El intercambio más audaz ocurrió el 18 de febrero de 1817, 2 días después de la batalla de Chacabuco que consolidó la independencia chilena. Santiago estaba en celebración caótica. Las campanas de la catedral repicaban sin cesar. La gente llenaba las calles gritando vivas a la libertad. Y en medio de ese júbilo histórico, doña Mercedes Antonia de Larraín y Lecaros, la esposa de don Rodrigo Sebastián de Errázuriz y Madariaga, dio a luz a su 5º hijo, un niño que sería llamado Rodrigo Adolfo de Errázuriz y Larraín. En la misma casa, en las habitaciones de servicio, una esclava recientemente liberada llamada Tomasa dio a luz al mismo tiempo a un niño de padre desconocido. Juana atendió ambos partos. Y cuando llegó el momento, cuando la noche cayó y el caos de las celebraciones alcanzó su punto máximo, Juana realizó el intercambio más significativo de todos. El hijo que Rodrigo Sebastián creyó que era su primogénito varón,
El heredero que llevaría su apellido y fortuna era en realidad el hijo de Tomasa, y el hijo de doña Mercedes fue entregado a Tomasa, quien lo crió en la pobreza hasta que el niño murió de disentería a los 7 años. Juana nunca sintió remordimiento. Cada vez que veía a don Rodrigo caminar por la plaza de armas con su hijo, tan orgulloso de su heredero, Juana sonreía para sus adentros. Cada vez que recordaba a su propio hijo Miguel, arrancado de sus brazos y condenado al anonimato del orfanato, la convicción de que estaba haciendo justicia se fortalecía, porque en su mente no estaba castigando a niños inocentes. Estaba demostrando que la sangre aristocrática era un mito, que la nobleza no era heredada, sino construida, que los pobres podían gobernar con la misma autoridad que los ricos si se les daba la oportunidad. Estaba creando una generación de aristócratas que literalmente eran hijos del pueblo, aunque nadie lo supiera excepto ella. Entre 1817 y 1825, Juana realizó 23 intercambios adicionales. Su reputación como partera era tan impecable que nadie cuestionaba sus métodos o decisiones. Cuando sugería separar a las madres y bebés durante las primeras horas para permitirles descansar, las familias aceptaban sin objeción. Cuando insistía en ser la única persona que lavara y vistiera a los recién nacidos, su palabra era ley. Había convertido su posición de servidumbre en un bastión de poder absoluto dentro del momento más vulnerable de la vida aristocrática. Y durante 21 años, de 1803 a 1824, ninguna familia sospechó jamás. Pero en 1824, algo comenzó a cambiar dentro de Juana. Tenía entonces 42 años. Su cuerpo comenzaba a sentir el peso de décadas de trabajo físico agotador. Sus manos, antes tan firmes, ocasionalmente temblaban. Su vista se había deteriorado, dificultando el trabajo nocturno que siempre había sido su fortaleza. Pero más que el deterioro físico, era algo emocional. Durante 21 años había vivido con un propósito singular, una misión de venganza que le daba significado a cada día. Pero ahora, al ver a los niños que había intercambiado crecer hasta la adolescencia y juventud, comenzó a experimentar algo que no había anticipado. Culpa. No culpa por los aristócratas que había engañado, eso nunca, sino culpa por los niños inocentes cuyas vidas había alterado sin su consentimiento. Niños que crecían en la pobreza cuando podían haber tenido educación y oportunidades. Niños que heredaban fortunas que no les pertenecían por sangre. Ambos grupos eran víctimas, aunque de maneras opuestas. En 1825, Juana tomó una decisión. Realizaría un último intercambio y luego se detendría. No porque creyera que su venganza estaba completa, sino porque su cuerpo y su conciencia ya no podían sostener el peso de este secreto. El último intercambio ocurrió el 3 de noviembre de 1825. Fue el más difícil de todos, no por complejidad técnica, sino por las emociones involucradas. La madre aristócrata era doña Esperanza Catalina de Undurraga y Irarrázaval, una mujer que siempre había tratado a Juana con respeto genuino, que pagaba generosamente y nunca había mostrado crueldad hacia sus sirvientes. Pero su esposo, don Alberto Maximiano de Cousiño y Jorquera, era conocido por su brutalidad. Había azotado a un trabajador hasta la muerte por robar un saco de harina. Había violado a incontables sirvientas y luego las había despedido cuando quedaban embarazadas. Era exactamente el tipo de hombre que Juana había jurado castigar. Y así, en la madrugada del 4 de noviembre, Juana realizó su 42º y último intercambio. Después de esa noche, Juana anunció su retiro. Dijo que a sus 43 años su cuerpo ya no podía soportar las largas noches de parto,
Las familias de Santiago lamentaron su partida, ofreciéndole pensiones y casas como muestra de gratitud por décadas de servicio. Juana aceptó una pequeña pensión de la familia Aldunate y se mudó a una casa modesta en los suburbios de Santiago. Pasó los siguientes 20 años viviendo tranquilamente, cultivando un pequeño huerto, asistiendo a misa todos los domingos, ayudando ocasionalmente a vecinas con partos sencillos, pero sobre todo observando cómo crecían los niños que había intercambiado, observando cómo algunos aristócratas de sangre real crecían en la pobreza y desarrollaban carácter férreo, observando cómo algunos hijos del pueblo crecían en mansiones y se convertían en tiranos tan crueles como aquellos a quienes habían reemplazado. En 1840, cuando Juana tenía 58 años, comenzó a escribir. No nombres ni fechas, eso era demasiado peligroso, pero sí reflexiones filosóficas sobre identidad, sangre, poder y justicia. Llenó cuaderno tras cuaderno con una letra temblorosa pero determinada. Escribía sobre si sus acciones habían sido moralmente justificables. Escribía sobre si los niños inocentes merecían pagar por los pecados de sus padres. Escribía sobre si había logrado demostrar algo significativo o simplemente había perpetuado un ciclo diferente de injusticia. No tenía respuestas definitivas. Solo preguntas que la atormentaban en las noches de insomnio, pero había algo que Juana sí sabía con certeza. Sabía que su secreto no podía morir con ella. Si lo llevaba a la tumba, entonces 42 personas vivirían y morirían sin saber su verdadera identidad. 42 familias seguirían creyendo mentiras sobre su linaje. Herencias pasarían a personas que no tenían derecho legal a ellas. Y más importante, la lección que Juana había intentado enseñar, que el poder aristocrático era arbitrario y construido sobre ilusiones, permanecería desconocida. Entonces, en algún momento de 1844, cuando Juana tenía 62 años y sentía que le quedaba poco tiempo, tomó la decisión más aterradora de su vida. Revelaría todo, no en privado, no en confesión, sino públicamente, de una manera que ninguna familia pudiera ocultar o negar. Durante 6 meses, Juana preparó meticulosamente su revelación. Reconstruyó cada intercambio en su memoria, verificando mentalmente cada detalle. Visitó discretamente a varias de las personas involucradas, observando marcas de nacimiento ocultas, características físicas, rasgos de personalidad que pudieran servir como evidencia. Elaboró una lista completa que incluía fechas exactas, nombres completos, ubicaciones específicas y detalles que solo ella podría saber. Y finalmente, en febrero de 1845, comenzó a escribir el documento que estremecería los cimientos de la sociedad santiaguina. El documento tenía 87 páginas escritas a mano en tinta negra. Cada página detallaba un intercambio específico: fecha de nacimiento, hora exacta, nombres de las madres biológicas y adoptivas, nombres de los niños, marcas de nacimiento, circunstancias del intercambio, razones por las cuales Juana había elegido esa familia particular. El documento era exhaustivo, imposible de desestimar como fantasía o invención. Contenía detalles tan íntimos, tan privados, que solo alguien presente en esas habitaciones de parto podría conocerlos. Juana hizo 3 copias del documento. Una la guardó en el cofre de madera que había preparado para llevar a la plaza. Otra la entregó a un sacerdote jesuita de confianza con instrucciones de entregarla al obispo si algo le sucedía. La tercera la enterró en su jardín, dentro de una caja de metal sellada, por si las 2 primeras copias eran destruidas. El 14 de marzo de 1845 amaneció frío y despejado.
Juana se vistió con su mejor vestido, uno de tela simple pero limpia que había guardado para ocasiones especiales. Se peinó cuidadosamente el cabello gris que ahora caía sobre sus hombros. Se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba en su habitación y vio a una mujer que había vivido 63 años llevando el peso de un secreto monumental. Vio las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las manos deformadas por la artritis, el cuerpo encorvado por décadas de trabajo. Pero también vio algo más. Vio determinación. Vio justicia. Vio el rostro de su hijo Miguel, arrancado de sus brazos 42 años antes, y supo que lo que estaba por hacer era por él. A las 9:30 de la mañana, Juana salió de su casa llevando el cofre de madera. Caminó despacio, no por efecto dramático, sino porque sus rodillas artríticas apenas la sostenían. El recorrido desde su casa hasta la plaza de armas normalmente tomaba 20 minutos, pero a Juana le tomó casi 1 hora. Cada paso era un acto de voluntad. Varias personas la saludaron en el camino, vecinos que la conocían como la anciana tranquila que vivía en la casa con el jardín de hierbas medicinales. Juana respondió a cada saludo con una sonrisa cortés, sin revelar que en 2 horas esas mismas personas estarían hablando de ella con horror o admiración. Cuando finalmente llegó a la plaza de armas, eran las 10:40 de la mañana. La plaza estaba moderadamente concurrida, como todos los jueves por la mañana. Comerciantes vendían frutas y verduras, niños corrían persiguiendo palomas, mujeres de clase alta salían de misa matutina en la catedral. Hombres de negocios conversaban sobre política y comercio en las esquinas. Era una escena de normalidad perfecta, el pulso ordinario de una ciudad que no sabía que estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. Juana caminó hacia el centro exacto de la plaza, donde había una fuente de piedra rodeada por un círculo de bancos. Colocó el cofre sobre el borde de la fuente y se sentó en uno de los bancos. Respiró profundamente 3 veces, preparándose mentalmente para lo que vendría. Luego abrió el cofre y extrajo el documento de 87 páginas. Lo sostuvo en alto con ambas manos, aunque éstas temblaban visiblemente, y con una voz que empezó débil, pero fue creciendo en volumen y autoridad, comenzó a hablar. Mi nombre es Juana Remedios de la Santísima Trinidad. Durante 45 años fui partera de las familias más prominentes de Santiago. Durante 42 años de ese tiempo, cometí 42 actos que algunos llamarán crímenes y otros llamarán justicia. Hoy, a los 63 años de edad, revelo la verdad completa ante Dios, ante esta ciudad y ante todas las familias que confiaron en mí. Las primeras personas que la escucharon se detuvieron, curiosas. Una mujer con su hija, un comerciante que vendía naranjas, un grupo de estudiantes del seminario. En 30 segundos había 15 personas rodeándola. En 1:30, Juana continuó hablando, su voz ahora firme y clara como una campana. Entre los años 1803 y 1825, yo intercambié deliberadamente a 42 bebés recién nacidos. Tomé a hijos de familias aristocráticas y los reemplacé con hijos de sirvientas, esclavas y mujeres pobres. Tomé a hijos de mujeres pobres y los coloqué en cunas de plata donde heredaron fortunas y apellidos que no les pertenecían por sangre. Lo hice porque en 1803, el hombre al que amé y que me prometió matrimonio, me arrancó a mi hijo de los brazos y lo condenó a crecer sin madre ni nombre, solo porque su sangre no era suficientemente pura para la alta sociedad. El murmullo en la multitud que ahora rodeaba a Juana creció hasta convertirse en exclamaciones de shock. Una mujer gritó que esto era blasfemia. Un hombre exigió que alguien detuviera esta locura, pero nadie se movió hacia Juana. Había algo en su presencia, en la calma absoluta de su confesión,
que mantenía a todos paralizados, incapaces de hacer otra cosa que escuchar. En este documento tengo los nombres completos de las 42 personas cuyas identidades fueron intercambiadas. Tengo las fechas exactas de sus nacimientos. Tengo descripciones de marcas de nacimiento y características físicas que prueban cada palabra que digo. Y ahora leeré esta lista completa para que todos sepan la verdad. Juana comenzó a leer. El primer nombre que pronunció cayó sobre la multitud como una piedra en agua quieta. Don Maximiliano José de Montt y Gana, su hijo primogénito, nacido el 7 de junio de 1803, no es hijo de su esposa, doña Fernanda Ignacia de Vicuña y Larraín, sino de la sirvienta Rosa, quien fue expulsada de su casa con el verdadero hijo de doña Fernanda. Su heredero actual lleva su apellido, pero nació de la mujer a quien usted abusó durante meses sin consecuencia. Un grito desgarrador atravesó la plaza. Una mujer entre la multitud, de aproximadamente 60 años, vestida con ropas elegantes, se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas. Era doña Fernanda Ignacia, ahora viuda, quien había venido a la plaza esa mañana a comprar flores para adornar la tumba de su esposo. A su lado estaba un hombre de 42 años, de rasgos mestizos, apenas perceptibles, que había heredado la fortuna Montt y era ahora uno de los abogados más respetados de Santiago. El hombre miró a Juana con una expresión que mezclaba incredulidad y horror creciente. Doña Fernanda sollozaba, repitiendo «no, no, no», como un mantra desesperado. Pero Juana no se detuvo. Con voz implacable, continuó leyendo. Doña Josefa Antonieta de Larraín y Salas, su hija nacida el 12 de abril de 1808, no creció en su casa sino a orillas del río Mapocho, lavando ropa hasta que sus manos sangraron. La mujer que llama a su hija es en realidad hija de una lavandera mapuche que dio a luz en sus establos. Entre la multitud, una mujer de aproximadamente 37 años, vestida con harapos y con las manos visiblemente deformadas por décadas de trabajo brutal, comenzó a temblar. Era la mujer que había crecido lavando ropa, que había sobrevivido a duras penas, que nunca había entendido por qué sentía que no pertenecía a ese mundo de pobreza. A pocos metros de ella, otra mujer de la misma edad, vestida con seda y encajes, pálida como la muerte, se aferraba al brazo de su esposo mientras la verdad la golpeaba como un martillo. Juana leyó nombre tras nombre. Cada revelación era una explosión. Cada palabra era un terremoto que fracturaba familias, fortunas y certezas. La multitud en la plaza había crecido a más de 200 personas. Algunos gritaban que Juana era una bruja mentirosa, otros exigían silencio para escuchar cada palabra. Varios corrían a buscar a las familias mencionadas. La conmoción era tal que el capitán de la Guardia Municipal fue notificado y llegó corriendo con 6 soldados, pero incluso ellos se detuvieron al borde de la multitud, paralizados por la magnitud de lo que estaban escuchando. Cuando Juana llegó al nombre número 17, su voz tembló por primera vez. Don Rodrigo Sebastián de Errázuriz y Madariaga, su hijo primogénito Rodrigo Adolfo de Errázuriz y Larraín, nacido el 18 de febrero de 1817, no es su hijo sino el hijo de la esclava Tomasa. Su verdadero hijo murió de disentería a los 7 años en los brazos de esa misma mujer, sin saber jamás que su padre era uno de los hombres más poderosos de Chile. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Todas las miradas se volvieron hacia un hombre de 67 años, de cabello completamente blanco, vestido con traje negro impecable, que estaba de pie cerca de la entrada de la catedral. Don Rodrigo Sebastián de Errázuriz y Madariaga, el mismo hombre que 43 años antes había arrancado a Miguel Ángel de los brazos de Juana,
Durante 43 años había cargado la culpa de ese acto en secreto, enterrada bajo capas de justificaciones y privilegios. Pero ahora, mirando a Juana desde el otro lado de la plaza, vio en sus ojos algo que lo heló hasta los huesos. No era odio, era justicia fría como el hielo de los Andes. A su lado estaba Rodrigo Adolfo, ahora un hombre de 28 años, heredero de 3 haciendas y 2 minas de cobre. Un hombre que había crecido con todos los privilegios, que había estudiado en el mejor colegio de Santiago, que estaba comprometido para casarse con la hija de un ministro. Rodrigo Adolfo miró a su padre, luego a Juana, luego de vuelta a su padre. Y en ese momento de comprensión terrible, algo fundamental se rompió dentro de él. No solo la certeza de su identidad, sino la confianza en todo lo que había creído sobre sí mismo, su familia, su lugar en el mundo. Juana continuó leyendo durante 47 minutos completos. 42 nombres, 42 intercambios, 42 verdades que reescribían la historia de Santiago. Para cuando terminó, había más de 500 personas en la plaza. Algunas lloraban, otras gritaban, varias se habían desmayado. Familias enteras estaban destrozadas, confrontando verdades que nunca habían imaginado. Madres que descubrían que sus hijos no eran sus hijos. Hijos que descubrían que su sangre aristocrática era una mentira. Herederos que perdían sus fortunas en un instante. Pobres que descubrían que deberían haber sido ricos. El orden social de Santiago había sido detonado desde sus cimientos. Cuando Juana terminó de leer la última línea del documento, cerró las páginas con cuidado y las colocó de vuelta en el cofre. Luego se puso de pie, con dificultad, pero con dignidad intacta, y habló una última vez. Su voz, aunque cansada, resonó clara en el silencio atónito que había caído sobre la plaza. Durante 20 años llevé este secreto como una corona de espinas. Lo hice porque el hombre al que amé destruyó mi vida para preservar la pureza de su apellido. Lo hice porque vi cómo los poderosos aplastaban a los débiles sin consecuencia. Lo hice para demostrar que la sangre aristocrática no significa nada, que la nobleza no se hereda sino que se construye con acciones, no con nombres. Algunas de las personas que crecieron pobres cuando debían ser ricas demostraron más carácter y dignidad que cualquier aristócrata. Algunas de las personas que heredaron fortunas que no les pertenecían se convirtieron en tiranos peores que aquellos a quienes reemplazaron. Lo que hice fue terrible. Pero lo que ustedes hicieron durante siglos, tratando a seres humanos como propiedad, destruyendo familias, abusando de poder, eso fue infinitamente peor. Don Rodrigo Sebastián comenzó a caminar hacia Juana. Su rostro estaba gris, sus manos temblaban. Cuando llegó frente a ella, sus rodillas cedieron y cayó de bruces sobre las piedras de la plaza. Con voz rota, apenas un susurro dijo: «¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Miguel?» Juana lo miró desde arriba. Esta mujer de 63 años que había sido esclava, que había sido despreciada, que había sido tratada como menos que humana durante toda su vida. Y con voz suave pero implacable respondió: «Miguel Ángel murió en el orfanato de Valparaíso el 3 de julio de 1811, a los 8 años y 9 meses de edad. Murió de tifus, solo, sin saber jamás el nombre de su madre o su padre. Fue enterrado en una fosa común sin lápida ni ceremonia, y tú nunca supiste que existió, porque lo borraste de tu vida como si nunca hubiera nacido». El grito que salió de don Rodrigo no era humano. Era el sonido de un alma destrozándose en tiempo real. Se golpeó la cabeza contra las piedras de la plaza 1, 2, 3 veces, hasta que la sangre comenzó a correr por su frente. Su hijo, Rodrigo Adolfo, el hombre que ahora sabía que no era su hijo en absoluto, se arrodilló junto a él e intentó detenerlo.
Pero don Rodrigo lo empujó con fuerza salvaje, gritando: «¡No me toques! ¡No tienes derecho! ¡No eres mi hijo! ¡Mi hijo está muerto! ¡Mi único hijo está muerto!». La escena en la plaza de armas se había convertido en caos absoluto. El capitán de la guardia finalmente recuperó la compostura e intentó arrestar a Juana, pero la multitud se dividió instantáneamente. La mitad exigía que fuera colgada por bruja y criminal. La otra mitad la defendía, gritando que había expuesto la hipocresía de la aristocracia, que había demostrado que el poder estaba construido sobre mentiras. Hubo empujones, golpes, una pelea masiva que los 6 soldados no pudieron contener. En medio del caos, Juana permaneció sentada en el banco junto a la fuente, serena, con el cofre en su regazo, esperando su destino con la calma de alguien que ya había logrado su propósito. Las autoridades eclesiásticas llegaron 30 minutos después. El obispo de Santiago, Monseñor Manuel Vicuña Larraín, había sido notificado de la conmoción y vino personalmente con 12 sacerdotes. Cuando vio la escena, cuando escuchó fragmentos de lo que Juana había revelado, su rostro adoptó una expresión de horror profundo. Ordenó que Juana fuera llevada inmediatamente a la catedral para ser interrogada. Los soldados finalmente lograron abrirse paso a través de la multitud y escoltaron a Juana hacia la iglesia. Mientras caminaba, protegida por los soldados, cientos de ojos la seguían. Algunos con odio, otros con admiración, todos con asombro absoluto. Durante 3 días, Juana fue interrogada en una habitación privada de la catedral. El obispo quería entender la magnitud de lo que había hecho, verificar la veracidad de sus afirmaciones, determinar si había actuado sola o si había cómplices. Juana respondió cada pregunta con paciencia infinita. Proporcionó detalles tan específicos, tan íntimos, que era imposible dudar de su testimonio. Describió marcas de nacimiento en lugares que solo una partera podría conocer. Recordó fechas exactas que coincidían perfectamente con los registros parroquiales. Explicó las circunstancias de cada intercambio con precisión fotográfica. Y cuando el obispo preguntó si se arrepentía, Juana respondió con honestidad brutal: «Me arrepiento del dolor que causé a niños inocentes. Pero no me arrepiento de haber demostrado que el poder aristocrático es una ilusión sostenida por la confianza que depositan en personas como yo, a quienes desprecian, pero de quienes dependen completamente». Mientras Juana era interrogada, Santiago se convirtió en un hervidero de controversia. Las 42 familias mencionadas en el documento se reunieron en sesiones de emergencia. Algunos exigían que Juana fuera ejecutada públicamente. Otros, sorprendentemente, sugerían que fuera perdonada, reconociendo que su acto, aunque terrible, había expuesto verdades incómodas sobre el sistema social. Las implicaciones legales eran monumentales. ¿Qué sucedía con las herencias ya transferidas? Los matrimonios celebrados entre personas de identidades falsas eran válidos. Los hijos nacidos de esos matrimonios eran legítimos. Abogados de toda la ciudad trabajaban día y noche intentando desenredar el nudo legal que Juana había creado. Pero más allá de las implicaciones legales, había algo más profundo sucediendo. Las personas, directamente afectadas por los intercambios, comenzaron a buscar a sus contrapartes. Madres biológicas que nunca habían conocido a sus hijos buscaban a los adultos que habían crecido en mansiones. Aristócratas que descubrían su verdadero origen buscaban a las familias pobres de donde realmente provenían. Y en esos encuentros sucedían cosas extraordinarias. Algunos terminaban en rechazo mutuo y hostilidad, pero otros, sorprendentemente, terminaban en reconocimiento y conexión. Una de las historias más conmovedoras involucró a Catalina,
la mujer que había crecido lavando ropa a orillas del río Mapocho. Cuando se encontró con doña Josefa Antonieta, la mujer que legalmente era su madre, pero que nunca la había criado, no hubo abrazos ni lágrimas de alegría. En cambio, hubo una conversación de 5 horas, en la cual Catalina describió cada momento de su vida de pobreza y trabajo brutal. Y doña Josefa, que había vivido en lujo sin saber que su verdadera hija sufría, escuchó con un dolor que la transformó. Al final de esa conversación, doña Josefa tomó una decisión. Vendió la mitad de sus propiedades y usó el dinero para comprar una casa para Catalina y establecer un fondo que le permitiera vivir cómodamente el resto de su vida. No era compensación adecuada por 40 años de sufrimiento, pero era reconocimiento de una deuda moral imposible de pagar completamente. Rodrigo Adolfo de Errázuriz tuvo una reacción diferente. Después de la revelación, pasó 3 semanas encerrado en su habitación, negándose a comer, hablando solo con un sacerdote jesuita que intentaba ayudarlo a procesar la destrucción de su identidad. Cuando finalmente emergió, había tomado una decisión radical. Renunció públicamente a su apellido aristocrático y a su herencia. Se cambió el nombre a Rodrigo Tomasa, honrando a su madre biológica, y dedicó el resto de su vida a trabajar con poblaciones marginadas, intentando expiar no sus propios pecados, sino los pecados del sistema que lo había privilegiado injustamente durante 28 años. Don Rodrigo Sebastián de Errázuriz, por otro lado, nunca se recuperó. Después de descubrir que su hijo biológico había muerto a los 8 años en un orfanato, dejó de comer. Dejó de hablar. En las noches, los sirvientes lo escuchaban llorar y gritar el nombre Miguel Ángel una y otra vez. 53 días después de la revelación de Juana, el 6 de mayo de 1845, don Rodrigo fue encontrado muerto en su habitación. Había ingerido una dosis masiva de láudano. Junto a su cuerpo había una carta de 3 páginas dirigida a Juana, pidiéndole perdón y reconociendo que cada palabra que ella había dicho en la plaza era verdad. La carta terminaba con una frase: «Destruí a mi hijo para preservar mi apellido. Ahora descubro que el apellido no significa nada y mi hijo era todo. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde». El juicio de Juana comenzó el 15 de junio de 1845. Fue el juicio más esperado en la historia de Chile hasta ese momento. La sala del tribunal estaba tan llena que cientos de personas se quedaron afuera, esperando noticias. Los cargos contra Juana incluían fraude, usurpación de identidad, daño moral y alteración de registros civiles. Los fiscales argumentaban que sus acciones habían causado daño incalculable a docenas de familias y que merecía la pena de muerte. Los defensores, proporcionados gratuitamente por un grupo de abogados jóvenes influenciados por ideas liberales, argumentaban que Juana había actuado dentro de un sistema profundamente injusto, que había sido víctima de abuso y despojo, y que su acto, aunque ilegal, había expuesto verdades necesarias sobre la hipocresía aristocrática. El juicio duró 3 semanas. Cada día traía nuevos testimonios. Madres lloraban en el estrado describiendo el dolor de descubrir que sus hijos no eran sus hijos. Hijos describían la devastación de perder sus identidades, pero también hubo testimonios inesperados. Varias mujeres, antiguas sirvientas y esclavas, testificaron sobre los abusos que habían sufrido a manos de los mismos aristócratas que ahora pedían la cabeza de Juana. Describieron violaciones, palizas, separaciones forzadas de sus propios hijos, y gradualmente la narrativa del juicio comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como el juicio de una criminal se estaba convirtiendo en el juicio del sistema mismo.
Juana testificó en su propia defensa el día 18 del juicio. Habló durante 4 horas sin interrupción. Describió su vida desde su nacimiento hasta ese momento. Describió cada abuso que había presenciado. Describió el momento cuando su hijo fue arrancado de sus brazos. Y describió el razonamiento detrás de cada uno de sus 42 intercambios. No pidió perdón. No expresó arrepentimiento por haber expuesto la verdad, pero sí expresó dolor genuino por los niños inocentes cuyas vidas había alterado. Si pudiera retroceder el tiempo, dijo con voz quebrada, encontraría otra manera de lograr justicia, pero no puedo. Solo puedo vivir con las consecuencias de mis decisiones, como todos debemos hacer. El veredicto llegó el 8 de julio de 1845. El juez, un hombre de 52 años, llamado don Eduardo Ramón de la Barra y Guzmán, leyó su decisión durante 40 minutos. Reconoció que Juana había cometido crímenes técnicos según la ley. Reconoció el daño causado a las familias afectadas, pero también reconoció las circunstancias atenuantes extremas. Reconoció que Juana había sido víctima de un sistema brutal. Y finalmente, tomando en cuenta su edad avanzada, su salud deteriorada y el hecho de que ya había cumplido su propósito de exponer verdades incómodas, declaró la siguiente sentencia. Juana sería confinada a un convento bajo supervisión eclesiástica por el resto de su vida. No sería ejecutada, no sería encarcelada en una prisión común, pero tampoco sería libre. Viviría sus años restantes en contemplación forzada, separada del mundo que había sacudido hasta sus cimientos. La reacción al veredicto dividió a Santiago perfectamente por la mitad. Los aristócratas lo consideraron demasiado indulgente, una burla a la justicia. Los sectores populares lo consideraron demasiado severo, el castigo de una mujer que solo había respondido a la opresión con los únicos medios a su alcance. Pero la decisión era final. El 15 de julio de 1845, Juana fue trasladada al convento de las Carmelitas Descalzas, ubicado en las afueras de Santiago. Llevaría el resto de sus días en una celda pequeña, con permiso para caminar en el jardín del convento 2 horas cada tarde, pero sin contacto con el mundo exterior, excepto una vez al mes, cuando podía recibir una visita supervisada. Durante los siguientes 6 años, Juana vivió en el convento con una tranquilidad que sorprendió a las monjas. No se quejaba de su confinamiento. Pasaba sus días leyendo la Biblia, cultivando hierbas medicinales en el jardín y ocasionalmente asistiendo a las monjas con partos difíciles cuando mujeres del pueblo venían buscando ayuda. Las monjas, que inicialmente la habían recibido con recelo, gradualmente desarrollaron respeto e incluso afecto por esta mujer que había vivido una vida tan extraordinaria. La Madre Superiora, Sor Inés del Sagrado Corazón, pasaba largas tardes conversando con Juana sobre teología, moralidad y justicia. En una de esas conversaciones, Sor Inés preguntó si Juana creía que Dios la perdonaría. Juana respondió, «No sé si Dios me perdonará, pero sé que Dios entiende por qué lo hice, y ese entendimiento, aunque no sea perdón, es suficiente para mí». Mientras Juana vivía sus últimos años en contemplación, Chile continuaba procesando las consecuencias de sus revelaciones. Las 42 familias afectadas eventualmente llegaron a acuerdos legales complejos. Algunos intercambios fueron legalmente revertidos, devolviendo herencias a sus propietarios biológicos. Otros fueron mantenidos porque revertirlos hubiera causado más daño que bien, especialmente cuando había matrimonios e hijos de por medio. Pero más allá de los detalles legales, algo fundamental había cambiado en la sociedad chilena.
La ilusión de la sangre aristocrática, como fuente inmutable de superioridad, había sido destrozada. Las familias poderosas ahora miraban a sus hijos preguntándose si realmente eran sus hijos. Los pobres miraban a los ricos sabiendo que la diferencia entre ellos podía haber sido el capricho de una partera en una noche oscura hace décadas. En 1851, 6 años después de su revelación, Juana comenzó a sentir que su tiempo se acababa. Tenía ahora 69 años. Su cuerpo, siempre frágil desde el confinamiento, se había debilitado significativamente. Dormía la mayor parte del día. Comía poco, pero su mente permanecía clara como cristal. En octubre de ese año, pidió permiso para escribir una última carta. El obispo, que había seguido su caso con interés, concedió el permiso. Juana pasó 3 días escribiendo una carta de 12 páginas dirigida al pueblo de Chile. La carta no era una disculpa, era una reflexión filosófica sobre justicia, poder e identidad. Terminaba con estas palabras que serían citadas durante generaciones. Aprendí que la sangre no define quiénes somos. Las decisiones lo hacen. El hijo de una esclava puede gobernar con más sabiduría que el hijo de un rey si se le da la oportunidad. Y el hijo de un rey puede convertirse en tirano si cree que su sangre lo hace superior. Lo que hice fue terrible, pero necesario, porque a veces la única manera de exponer una mentira es vivir dentro de ella hasta que se derrumbe por su propio peso. Juana Remedios de la Santísima Trinidad murió el 3 de noviembre de 1851, exactamente 26 años después de su último intercambio de bebés. Tenía 69 años y 7 meses. Murió en su celda del convento, en paz, rodeada por Sor Inés y 2 monjas jóvenes que habían llegado a amarla como a una abuela. Sus últimas palabras fueron: «Miguel, mi bebé, finalmente voy a verte». Fue enterrada en el cementerio del convento, en una tumba simple, marcada solo con su nombre y sus fechas de nacimiento y muerte. No había epitafio. No era necesario. Su vida ya era el epitafio. En los años siguientes a su muerte, el legado de Juana se convirtió en objeto de debate interminable. Algunos la recordaban como una criminal que había destruido familias por venganza personal. Otros la recordaban como una heroína que había expuesto la hipocresía de un sistema injusto. La verdad, como siempre, era más compleja que cualquier narrativa simple. Juana había sido víctima y victimaria. Había sufrido tremendamente y había causado sufrimiento tremendo. Había actuado por amor, odio, justicia y venganza al mismo tiempo. Era, en otras palabras, profundamente humana en toda su complejidad contradictoria. 10 años después de su muerte, en 1861, varios de los niños intercambiados, ahora adultos en sus 40 y 50 años, se reunieron para discutir el legado de Juana. Entre ellos estaba Rodrigo Tomasa, el antiguo Rodrigo Adolfo de Errázuriz, ahora un sacerdote jesuita que trabajaba con poblaciones marginadas. También estaba Catalina, la lavandera que había descubierto su origen aristocrático y ahora administraba un hogar para niños huérfanos con el dinero que doña Josefa le había dado. Después de horas de conversación, llegaron a una conclusión unánime. Construirían un pequeño monumento a Juana en el Cementerio General de Santiago, no para celebrarla ni condenarla, sino para recordarla en toda su complejidad. El monumento fue una simple piedra con una inscripción que rezaba: Juana Remedios de la Santísima Trinidad, partera, 1782-1851. Nos mostró que la identidad es construida, no heredada, que el poder es ilusión sostenida por confianza, y que la justicia, a veces, requiere actos terribles para exponer verdades necesarias.
30 años después de su revelación, en 1875, un historiador chileno llamado Diego Barros Arana escribió el primer relato académico completo de los eventos de 1845. Su libro, titulado La partera y la revolución silenciosa, analizaba no solo las acciones de Juana, sino también las condiciones sociales que las habían hecho posibles. Barros Arana argumentaba que Juana no era una anomalía, sino el producto inevitable de un sistema que trataba a ciertos seres humanos como menos que humanos. Cuando se le niega a la gente toda forma legal de justicia, escribió, no debemos sorprendernos cuando buscan justicia por medios ilegales. Y cuando descubrimos que durante 20 años una sola mujer reescribió las genealogías de nuestra aristocracia sin que nadie lo notara, quizás debemos cuestionar cuán sólidos eran realmente los cimientos de nuestro orden social. El libro de Barros Arana generó controversia renovada. Las familias aristocráticas, incluyendo descendientes de aquellos afectados por los intercambios de Juana, exigieron que fuera censurado. Pero una nueva generación de chilenos, influenciados por ideas liberales y democráticas, defendió su publicación. El debate sobre Juana y su legado continuó durante décadas, convirtiéndose en un punto focal para discusiones más amplias sobre justicia social, igualdad y la naturaleza del poder. En 1920, 75 años después de la revelación de Juana, Chile era un país transformado. La esclavitud había sido abolida décadas atrás. Las rígidas jerarquías de clase del período colonial se habían suavizado, aunque no eliminado completamente. Las mujeres estaban comenzando a ganar derechos políticos y económicos. Y en ese contexto de transformación social, la historia de Juana adquirió nuevo significado. Feministas tempranas la adoptaron como símbolo de resistencia femenina contra la opresión patriarcal. Activistas sociales la citaban como ejemplo de cómo los oprimidos podían usar su posición aparentemente débil como fuente de poder inesperado. Y académicos de diversas disciplinas estudiaban su caso como ilustración de las complejidades morales que surgen cuando la justicia legal y la justicia moral entran en conflicto. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. En 1945, exactamente 100 años después de su revelación, el gobierno chileno emitió un perdón póstumo oficial a Juana Remedios de la Santísima Trinidad. La declaración reconocía que, si bien sus acciones habían violado las leyes de su tiempo, habían sido motivadas por circunstancias de injusticia extrema que el mismo sistema legal había permitido y perpetuado. Juana Remedios, decía la declaración, vivió en un tiempo cuando la justicia legal estaba disponible solo para unos pocos privilegiados. Sus acciones, aunque ilegales, expusieron verdades sobre nuestro pasado que necesitábamos confrontar para construir un futuro más justo. No podemos aprobar sus métodos, pero podemos entender sus motivaciones y reconocer que su legado nos ha enseñado lecciones valiosas sobre la naturaleza del poder, la identidad y la dignidad humana. Hoy, más de 180 años después de aquella mañana de marzo, cuando Juana caminó hacia la plaza de armas cargando su cofre de secretos, su historia continúa resonando. Se enseña en escuelas chilenas como ejemplo de las complejidades de la historia moral. Se estudia en cursos universitarios de ética, sociología y estudios de género. Se menciona en debates sobre justicia restaurativa y las formas en que los oprimidos pueden buscar reparación cuando los sistemas legales les fallan. Su tumba en el cementerio del convento de las Carmelitas Descalzas, que durante décadas estuvo sin marcar y olvidada, ahora es visitada regularmente por personas que dejan flores y notas expresando solidaridad con su lucha, horror ante sus métodos, o simplemente reconocimiento de su humanidad compleja.
Las 42 personas, cuyas identidades fueron intercambiadas, llevaron vidas extraordinariamente diversas. Algunos prosperaron en circunstancias completamente diferentes a las que habrían conocido. Otros sufrieron tremendamente. Muchos vivieron con la cuestión fundamental de la identidad colgando sobre ellos como una nube oscura. ¿Quiénes eran realmente? ¿El producto de su crianza o de su sangre? ¿Definidos por los apellidos que llevaban o por las decisiones que tomaban? Estas preguntas, planteadas de manera tan dramática por las acciones de Juana, no tenían respuestas simples. Y quizás ese era precisamente el punto. Quizás Juana no pretendía proporcionar respuestas, sino forzar a todos a confrontar las preguntas que la sociedad había evitado durante siglos. Si esta historia te ha conmovido hasta lo más profundo del alma, si te ha hecho cuestionar certezas que creías inmutables, no olvides dejar tu like para honrar la memoria de todos aquellos que lucharon contra la injusticia con los únicos medios a su alcance. Comparte este relato con quienes deben conocer las verdades ocultas de nuestra historia y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las historias que la historia oficial prefirió olvidar, pero que el corazón humano nunca dejará de recordar. Entre todas las personas afectadas por los intercambios de Juana, hubo una cuyo destino merece mención especial. Su nombre era Elena Mercedes, nacida el 22 de enero de 1820, hija biológica de una sirvienta indígena llamada Antonia, pero criada como hija de don Gabriel Alfonso de Irarrázaval y alcalde. Elena creció con todos los privilegios de la aristocracia santiaguina. Recibió educación privada de tutores franceses, aprendió piano, bordado, literatura francesa e inglesa. Fue presentada en sociedad a los 18 años y considerada una de las jóvenes más hermosas y cultivadas de su generación. Pero Elena siempre había sentido que algo no encajaba. Miraba a sus supuestos padres y hermanos y no veía reflejo alguno de sí misma. Sentía una inquietud inexplicable, una sensación de no pertenecer que atribuía a melancolía o capricho de juventud. Cuando Juana reveló la verdad en 1845, Elena tenía 25 años y estaba comprometida para casarse con un conde español que había llegado a Chile como representante comercial. La revelación destruyó ese compromiso instantáneamente. El conde, horrorizado por descubrir que su prometida era en realidad hija de una sirvienta indígena, canceló la boda y regresó a España en el siguiente barco disponible. La familia Irarrázaval, avergonzada públicamente, intentó ocultar a Elena en su hacienda rural. Pero Elena tomó una decisión diferente. Buscó a Antonia, su madre biológica, quien a los 45 años seguía trabajando como lavandera en Santiago. El primer encuentro entre Elena y Antonia ocurrió el 3 de abril de 1845, 20 días después de la revelación de Juana. Se encontraron en la humilde choza donde Antonia vivía con otros sirvientes cerca del río Mapocho. Durante 5 horas, sentadas en el piso de tierra, Antonia le contó a Elena la historia de su nacimiento. Le contó cómo don Gabriel la había violado repetidamente durante meses, cómo había quedado embarazada y había sido amenazada con expulsión si revelaba la identidad del padre, cómo Juana, la única persona que conocía la verdad, había tomado la decisión de intercambiar a los bebés sin consultar a nadie, y cómo Antonia había criado durante 3 años al hijo biológico de don Gabriel antes de que el niño muriera de viruela, mientras su propia hija crecía en una mansión a solo 6 cuadras de distancia. Elena escuchó con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Cuando Antonia terminó de hablar, Elena hizo algo que Antonia nunca había esperado. Se arrodilló frente a esta mujer que había vivido 45 años de trabajo brutal,
tomó sus manos desgastadas entre las suyas y dijo: «Usted es mi madre, no la mujer que me crió en seda y privilegio mientras usted sufría. Usted. Y si me acepta, me gustaría conocerla, aprender de usted, y quizás, con el tiempo, construir algo que se parezca a una relación entre madre e hija». Antonia, que había esperado rechazo o indiferencia, rompió en sollozos. Durante los siguientes 7 años, hasta la muerte de Antonia en 1852, Elena visitó a su madre biológica cada semana. Aprendió el idioma mapudungun, que Antonia había heredado de su propia madre. Aprendió técnicas tradicionales de tejido y teñido de textiles. Y gradualmente, Elena comenzó a construir una identidad nueva que integraba ambos mundos, la educación y refinamiento que había recibido con la herencia indígena que le pertenecía por sangre. En 1848, Elena tomó una decisión radical que escandalizó a la sociedad santiaguina. Usando su educación privilegiada, abrió una escuela para niñas indígenas y mestizas en uno de los barrios pobres de Santiago. La escuela ofrecía educación básica en lectura, escritura y aritmética, pero también enseñaba habilidades prácticas como costura, contabilidad y administración doméstica que permitirían a estas jóvenes mejorar sus condiciones de vida. Elena financió la escuela inicialmente con joyas y objetos de valor que había acumulado durante sus años como aristócrata. Cuando esos recursos se agotaron, comenzó a dar clases privadas de francés e inglés a familias adineradas, usando ese ingreso para mantener su escuela funcionando. La familia Irarrázaval intentó detenerla, argumentando que estaba avergonzándolos públicamente, pero Elena ya no les debía lealtad. Legalmente cambió su apellido a Antonia, honrando a su madre biológica. Su escuela prosperó durante décadas, educando a más de 300 niñas que de otra manera nunca habrían aprendido a leer. Elena Mercedes Antonia murió en 1891, a los 71 años, rodeada por antiguas alumnas que la llamaban madre. Su legado fue el ejemplo vivo más poderoso de lo que Juana había intentado demostrar, que la identidad no se define por sangre aristocrática, sino por las decisiones que tomamos con nuestras vidas. 3 décadas después de la muerte de Juana, en 1881, se descubrió su diario personal enterrado en el jardín del convento. Las páginas amarillentas revelaban sus pensamientos más íntimos durante aquellos 20 años de intercambios. Una entrada del 23 de septiembre de 1820, el 18º aniversario del nacimiento y pérdida de su hijo Miguel, decía: «Hoy mi hijo cumpliría 18 años. No sé si vive o murió. No sé si alguna vez pensó en la madre que nunca conoció. Pero sé que cada niño que intercambio es mi manera de gritar al universo que las madres como yo importamos, que nuestros hijos importan, que no pueden simplemente arrancarnos lo que más amamos sin consecuencias». Otra entrada, fechada el 3 de noviembre de 1825, el día de su último intercambio, revelaba su conflicto interno. «Este es el último. Mi cuerpo ya no puede continuar y mi corazón está cansado. He demostrado mi punto 42 veces. 42 veces he reescrito la historia. 42 veces he probado que la sangre aristocrática es mentira, pero 42 niños cargan ahora con las consecuencias de mi venganza. ¿Fui instrumento de justicia o simplemente perpetué un ciclo diferente de crueldad? No lo sé. Solo sé que ya no puedo continuar». El diario fue publicado en 1885, causando una nueva oleada de debate sobre el legado de Juana. Algunos argumentaban que las entradas demostraban que Juana había actuado por dolor y venganza personal, no por principios morales elevados. Otros
Argumentaban que las entradas mostraban a una mujer profundamente consciente de las complejidades éticas de sus acciones, luchando genuinamente con la moralidad de lo que hacía. Como todo en la historia de Juana, la verdad resistía interpretaciones simples. Los 42 intercambiados y sus descendientes formaron eventualmente una asociación informal en 1895, 50 años después de la revelación. Se reunían anualmente el 14 de marzo, el aniversario de aquel día que cambió sus vidas para siempre. No celebraban ni condenaban a Juana, simplemente se reunían para compartir sus historias, procesar sus identidades complejas y apoyarse mutuamente en navegar las preguntas imposibles que sus vidas planteaban. La tradición continuó durante 3 generaciones hasta que finalmente se desvaneció en las primeras décadas del siglo XX, cuando los últimos que recordaban directamente los eventos originales habían fallecido. La historia de Juana Remedios de la Santísima Trinidad no tiene un final simple ni una lección clara. No es una historia de villanos puros y héroes puros. Es una historia sobre cómo la injusticia extrema puede empujar a personas ordinarias a tomar acciones extraordinarias. Sobre cómo la venganza y la justicia pueden estar tan entrelazadas que resulta imposible separarlas. Sobre cómo los oprimidos, cuando se les niega todo otro recurso, pueden usar su posición aparentemente débil como fuente de poder devastador. Y sobre cómo las certezas que una sociedad da por sentadas pueden ser ilusiones sostenidas solo por la confianza depositada en aquellos a quienes esa misma sociedad desprecia. En los momentos más oscuros de nuestra historia, cuando el poder aplastaba a los débiles sin consecuencia y la justicia era privilegio de unos pocos, hubo quienes se atrevieron a reescribir las reglas desde las sombras. Juana Remedios no buscaba aprobación ni perdón. Buscaba demostrar una verdad que la aristocracia había negado durante siglos, que la nobleza no se hereda con la sangre, sino que se construye con las decisiones, que los apellidos son palabras vacías sin la humanidad que debería sostenerlas, y que aquellos que la sociedad desprecia pueden contener en sus manos el poder de transformar generaciones enteras. Su legado no es de absolución ni condena, sino de reconocimiento de una verdad incómoda. La verdadera libertad nunca fue otorgada. Siempre fue conquistada, incluso cuando esa conquista requería métodos que desafiaban toda comprensión moral simple.